¿Alguna vez has vivido una situación difícil en la que has tenido que tomar decisiones presionado y en pocos minutos? Hoy vamos a hablar de liderazgo en momentos de crisis. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Jefe Líder. Soy Jesús Soler y hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede ser interesante para aquellas personas que alguna vez han tenido que tomar decisiones bajo presión o para todas aquellas que tengan que hacerlo alguna vez. Antes déjame darte un aviso, y es que este verano estoy buscando a 5 personas a las que ayudar a crear su equipo de alto rendimiento. Si eres una persona que tiene un equipo o pertenece a uno, que quieres seguir mejorando y formándote en ese sentido y quieres elevar tu capacidad de liderazgo, puedes ir a www.jsolerm.es/contacto y ahí rellenar el formulario y concertamos una cita para hablar a ver si puedo ayudarte. 5 personas durante este verano de 2023. En este episodio vamos a tratar un tema en el que considero que puede ser los momentos más críticos para un líder y en el que el liderazgo como tal toma su máxima expresión. Y son esos momentos en los que, porque estemos viviendo o hayamos vivido una situación de riesgo, porque vivamos un accidente de tráfico y tengamos que atender, porque estemos viviendo una situación de violencia. Son situaciones, o porque simplemente ocupamos un puesto de responsabilidad y ese puesto en un momento determinado nos exige tomar decisiones bajo presión. Son momentos en los que el liderazgo, como digo, va a tomar su máxima expresión y todo lo que hayamos trabajado para preparar esas relaciones, esa comunicación en el equipo y en general esa cohesión del equipo nos va a dar las suficientes herramientas o no para pasarla con éxito para nosotros y para las personas que nos rodean. Por eso creo que vamos a hablar de un tema en el que el líder se va a enfrentar a su momento más crítico, que es tomar decisiones bajo presión. Y desde la máxima humildad voy a intentar aportar mi granito de arena de una forma muy práctica y muy táctica, es decir, muy a bajo nivel, de todas aquellas acciones que podemos hacer en ese momento para, desde mi punto de vista, enfrentarnos mejor a esa situación de riesgo, a esa situación en la que vamos a tener que tomar decisiones que implican a las demás personas también y que el tomarlas bien o el tomarlas mal puede hacer que salgamos airosos o no de esa situación. También me gustaría comentar que cualquiera puede decidir en tiempos fáciles con un poquito de formación. Es decir, es fácil, relativamente fácil tomar decisiones cuando no tienes ninguna presión o cuando estás en un ambiente normal, sano, sin ningún tipo de presión externa y mucho menos cuando tu vida, pues, obviamente, no corre peligro ni la de terceros. Entonces, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, vamos a hablar de esos momentos en los que tomar decisiones es difícil y que además nuestro sistema cognitivo tampoco va a estar al 100%, por lo que ya hemos hablado del circuito del miedo, que tenéis un episodio en este podcast. Si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo para que veas también esa respuesta fisiológica, cognitiva y psicológica que vamos a tener cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. No solo las situaciones de riesgo, sino también cuando estamos presionados y tenemos que tomar decisiones, tener iniciativa. Vamos a ver que a nivel cognitivo, a nivel psicológico, también se van a bloquear muchas zonas cerebrales que ayudan a esta toma de decisiones y por tanto también nos va a dificultar esa toma de decisiones. Puedes ir al episodio del circuito del miedo, lo tienes aquí y ahí puedes ver un poquito también de lo que hablamos, que es cuando nosotros nos encontramos bajo presión, el cuerpo se activa para prepararse para la lucha o la huida. Es un proceso natural de activación que ayuda a nuestra supervivencia. Entonces se hace más difícil tomar decisiones en ese momento. Pero también me gustaría que intentáramos afrontar este tipo de situaciones con la mentalidad adecuada. Y creo que también esas situaciones, tenemos que ser conscientes de que esas situaciones difíciles nos van a hacer una mejor persona y un mejor profesional. Entonces el vivir esas situaciones y el
enfrentarlas como debemos hacerlo, también nos va a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Por tanto, podemos también cambiar la mentalidad y enfrentar esas situaciones como una oportunidad para probarnos a nosotros mismos y demostrar qué tablas tenemos y de qué pasta estamos hechos. Y para eso es necesario tener una pequeña sana ambición. Es decir, tener esa pequeña ambición en la que solo competimos contra nosotros mismos para enfrentar este tipo de situaciones, ya sea de riesgo o no, pero para afrontarla con la mentalidad de una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de liderazgo, siendo conscientes también de que nuestra actitud en estas situaciones puede marcar totalmente la diferencia. Así que me gustaría también darle esa vuelta de tuerca sobre la mentalidad con la que podemos enfrentar cualquier reto de este tipo para enfrentarlo mejor y sacar incluso provecho para ganar autoridad, para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de resolver situaciones difíciles. Y es que en estas situaciones es cuando el autocontrol, la gestión de equipos y todo lo que hayamos preparado previamente, todo lo que nos hayamos preparado también previamente, va a tomar también su máxima expresión. Es decir, vamos a tener que aplicar todo lo aprendido y tener un gran nivel de autocontrol y de autogestión y también, por supuesto, de gestión de las personas que tenemos alrededor. Y para esto considero fundamental la preparación constante. Como siempre digo, tenemos que estar preparándonos constantemente, mucho más si dirigimos un equipo, y no parar de avanzar en ese crecimiento personal y profesional. Y esa preparación, sumada a la oportunidad de demostrar, es lo que va a hacer muy probablemente que tengamos muchas más posibilidades de salir con éxito. Bien, nos metemos ya con los 9 puntos que te quiero comentar, que espero que sean tips, consejos para afrontar mejor este tipo de situaciones. El primero de ellos es la importancia de la preparación en tiempo de paz. Esto los militares lo decimos mucho y creo que puede ser un buen enfoque para iniciar tu preparación para este tipo de situaciones. Y esta preparación no se inicia previo a vivir estos momentos, se inicia mucho antes. Y por eso digo la importancia de prepararnos en tiempo de paz, ¿no? Que eso los militares pues lo tenemos muy claro. Y es que se trata de tejer todas esas mallas de confianza que vamos a tener con nuestro equipo durante el periodo en el que podemos hacerlo y en el que estamos tranquilos y en el que tenemos tiempo para organizarnos, para prepararnos, para, como digo, tejer, porque creo que es muy visual, tejer esa red de relaciones, confianza entre los miembros del equipo, para que cuando lleguemos a esa situación todo el mundo esté lo suficientemente preparado para actuar y nosotros también tengamos la certeza de que las personas van a actuar correctamente, ellos tengan esa confianza en nosotros también y todo el mundo esté preparado para actuar correctamente en cada puesto. Muchas veces en el día a día nos dejamos llevar por todas las tareas y todos los fuegos que tenemos que apagar y no nos paramos a reflexionar sobre qué es realmente lo importante para prepararnos para sobrellevar esos momentos de crisis. Y eso se hace, como digo, cuando estamos tranquilos, cuando tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, el dedicar tiempo a prepararse para lo peor que pueda suceder siempre pues nos va a traer buenos resultados cuando llegue este momento. El segundo punto es conocer profundamente a las personas. Y aquí vuelvo a lo que hemos hablado en los últimos episodios, en que el pilar básico para cualquier equipo es la confianza. La confianza de mi equipo en mí, que me he ganado día a día, con el ejemplo, con la coherencia, con la competencia profesional, y mi confianza en ellos también, tanto a nivel profesional, que es importante, como también a nivel personal. Es decir, si yo conozco a esas personas, sé que son buenas personas, que tienen capacidad de resolución y que tienen iniciativa, es muy probable que confíe mucho más en ellos. Y lo mismo a la inversa. Entonces, muy importante el conocer también profundamente a las personas y generar esa confianza que nos va a dar las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier situación de crisis. Y también, como líderes de ese equipo, vamos a saber qué cometidos darle a cada uno y qué capacidades va a tener cada uno en ese momento, si los conocemos realmente bien y tenemos una relación personal con ellos. El tercer punto va a ser domina tu parte emocional. Como hemos hablado en otros episodios de este podcast, y si no te animo a ir a los capítulos del circuito del miedo y de los colores de Cooper, cuando tú te enfrentas a una situación de riesgo o bajo presión, o estás bajo presión, hay ciertas partes del cerebro que se bloquean para dar parte a la supervivencia, ¿vale? A la reacción emocional normal del organismo para sobrevivir. Esto va a hacer que se bloqueen ciertas partes de iniciativa, retención de la información, capacidad de decisión. Todas estas zonas van a ser bloqueadas y el córtex prefrontal no va a actuar tanto, va a actuar en un primer momento la amígdala, que es lo que se activa. Entonces, si somos capaces de mantener la calma
y de hacer entrar lo antes posible a esa parte racional, vamos a poder tomar muchas mejores decisiones. Y esto lo he dicho varias veces en este podcast, pero es la importancia de trabajar la calma. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues uno de los métodos más comunes es la meditación, ya que la meditación va a trabajar el córtex prefrontal, las conexiones neuronales en el córtex prefrontal, y va a hacer que físicamente aumente de tamaño y a la vez va a inhibir la activación de la amígdala. Entonces, respirar, la meditación, nos va a hacer trabajar esto, como he dicho antes, en tiempo de paz. Pero en el mismo momento también podemos acudir a la respiración para calmarnos y poder entrar antes a utilizar esta parte racional. Entonces, es muy importante dominar esa parte emocional. El cuarto punto va a ser la confianza en las capacidades de los demás. Cuando las cosas se aprietan, las personas pueden sorprendernos mucho. E incluso las personas a las que no creíamos capaces de reaccionar de un determinado modo bajo presión, se comportan extraordinariamente bien. Entonces te animaría a que confíes en las capacidades de las personas. Y para eso también es muy importante trabajar, lo que hemos hablado, la confianza y la preparación previo a vivir esa situación peligrosa, de riesgo o bajo presión. Y también a que confiemos en que las personas, cuando se ven en una situación apretada, van a tener capacidades suficientes para resolver. Y nosotros también dedicarnos a pensar en el conjunto y no individualmente en lo que tiene que hacer cada uno, ya que en ese momento a lo mejor no tenemos tiempo ni siquiera de dar explicaciones. Entonces es muy importante que ellos confíen en nuestras capacidades de decidir en ese momento. También esto es necesario mucho trabajo previo, y que nosotros confiemos también en las capacidades que tienen los demás de comportarse extraordinariamente bien en situaciones difíciles. Y yo te garantizo que personalmente me ha pasado que personas que yo esperaba que no reaccionaban tan bien en una situación comprometida han reaccionado extraordinariamente bien. El quinto punto es que trabajes la toma de decisiones. Y esto no es un trabajo que tengas que hacer en el momento en el que te está sucediendo este tipo de situación, sino que hay que hacerlo antes. Y para ello te voy a dar 3 tips que considero que son importantes. El primero de ellos es que entrenes diariamente tu valentía y tu toma de decisiones. Es una cosa que se puede entrenar, la capacidad de decisión se puede entrenar. Entonces te animo a diariamente ponerte ejercicios de valentía y de toma de decisiones y de asumir la responsabilidad posterior una vez hemos tomado esa decisión, que es lo que muchas veces nos paraliza, lo conocido como parálisis por análisis, y no nos permite tomar esas decisiones en el momento correcto. El siguiente punto es que analices toda la información que tienes hasta ese momento y que tomes. Y el tercero sería tomar la decisión más racional posible. Y estos dos están unidos, por eso los digo seguidos. El análisis de la información y la decisión más racional posible van a ir unidos. Entonces, con la información que tienes en ese momento, tienes que ser capaz de dejar entrar ese córtex prefrontal en ese momento lo más rápidamente posible, controlando esa parte emocional, analizar rápidamente la información que tienes disponible en ese momento, porque no la vas a tener toda, y ahora voy con otro tema que es importante de esto, analizar rápidamente esa información y tomar la decisión más racional que puedas en ese momento. Y aquí te tienes que olvidar de lo que vayan a pensar los demás, porque siempre que vivas una situación difícil y tomes decisiones, a posteriori te van a salir 17 maestros que te van a decir cómo tienes que hacer las cosas y que van a juzgar esa decisión que has tomado tú bajo presión. Y esto pasa siempre. Entonces va a haber unas pocas personas que te feliciten por cómo has tomado esa decisión en ese momento y que valoren lo difícil que es y te lo digan, y otro montón que van a estar criticando constantemente las decisiones que has tomado sin estar ahí contigo en ese momento. Entonces, eso es muy común y sobre todo, bueno, pues aquí en España es súper común el juzgar a los demás desde nuestros zapatos y muchas veces desde la barrera. Así que te animo a trabajar estos 3 aspectos y olvidarte también de lo que piensen los demás. El sexto punto es observar el momento. Si tú eres capaz de, en ese momento en el que te están sucediendo cosas, aparte de respirar, observar hacia adentro, qué estás experimentando tú en ese momento, qué reacción emocional estás teniendo, cómo estás comportándote, y a la vez observar todo el entorno y lo que está sucediendo a las personas que tienes alrededor, qué es lo que está sucediendo, observar la situación en general, es muy probable que te centres mucho más en el momento presente y que permitas a ese córtex prefrontal entrar a trabajar mucho antes. Es decir, la observación del momento, tanto interior como exterior, puede llevarte a ese momento presente y ayudarte mucho en la toma de decisiones a nivel táctico en ese momento, en el lugar en el que estás. El séptimo punto es que una buena decisión a tiempo y corregir es mejor que una decisión perfecta a destiempo. Y aquí nos metemos mucho con la lucha con el perfeccionismo. Es mucho mejor tomar una buena decisión en el momento adecuado que tomar la decisión perfecta tarde.
Y además, también una vez hayas tomado la decisión, ya irás corrigiendo conforme vayas viendo que se adapte. Esto no quiere decir que no hagas una reflexión previa antes de tomar la decisión. Debes hacer esa reflexión, pero tomar la decisión y corregir después todo lo que puedas sobre la marcha, ya que nunca vas a tener la decisión, o sea, la información completa y correcta en este tipo de situaciones. Entonces tienes que analizar rápidamente esa situación, como hemos dicho, y tomar una buena decisión y que sea a tiempo. El octavo punto es que intentes adoptar esta oportunidad, esta mentalidad de oportunidad de prueba. Y es que tú toda la vida has estado preparándote, formándote para llegar a un determinado puesto en el que te expones a lo mejor a esa situación de presión o de riesgo. Toda la vida has estado preparándote para eso y ahora tienes la oportunidad de demostrar de qué pasta estás hecho, cuáles son tus tablas, tus capacidades profesionales y personales para mantener la templanza y tomar una buena decisión para ti y para los que te rodean. Así que te animo a que enfrentes estos problemas, ya sea la muerte de un ser querido, ya sea un momento de crisis, una situación de riesgo, de violencia, un accidente de tráfico. Céntrate en hacerlo lo mejor posible en ese momento y en afrontarlo con esta mentalidad de oportunidad de probar. Te garantizo que todos los momentos de crisis son una buena oportunidad para demostrar y para incluso ganar autoridad. No te digo que lo hagas con este objetivo, porque no debería ser el objetivo egoísta de ganar autoridad, pero sí que este tipo de mentalidad te puede ayudar mucho a enfrentarte a estas situaciones. A mí me ha servido, por ejemplo, en momentos de crisis en los que he tenido que hacer algo que no me apetecía nada en absoluto, tomar decisiones cuando a mi alrededor pues no estaban sucediendo eventos que para mí fueran buenos o no tenía, digamos, el estado de ánimo adecuado para hacerlo, pues sí que me ha servido el afrontarlo con esa mentalidad de prueba, de abrazar el obstáculo y de interpretar que el obstáculo también me va a llevar a una mejor versión de mí mismo. Así que te animo a medirte en estos momentos de prueba. El noveno punto es como dicen los americanos, do your best. Es decir, hazlo lo mejor posible. Si tú enfrentas esas situaciones cogiendo la situación por los cuernos y enfrentándolo desde el punto de vista de hacerlo lo mejor posible, eso te va a facilitar mucho el empezar a hacer esa toma de decisiones y en el momento que empiezas todo se va a volver mucho más sencillo porque ya has empezado a tomar decisiones, a tomar acción y todo se vuelve más fácil. A mí este tipo de actitud me sirve mucho cuando, por ejemplo, tengo que dar una conferencia y me da miedo o me impone. El tener esta actitud me facilita mucho el centrarme en el momento presente y también observar, como hemos dicho, el entorno y a mí mismo en ese momento y la reacción emocional que eso me está provocando y coger el todo por los cuernos y decir, vale, pues ya estoy aquí, tengo que hacerlo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y el enfrentar la situación con esa actitud también te da mucha facilidad, o sea, te facilita un poquito el camino y enfrentar esa situación. El décimo punto lo iba a meter también en este, pero lo voy a dejar y voy a unirlo con la historia que te voy a contar a continuación. Entonces, recapitulando un poquito, preparación en tiempo de paz, conocer profundamente a las personas, dominar la parte emocional, confianza en las capacidades de los demás, trabajar la toma de decisiones, observar el momento, una buena decisión a tiempo y corregir, oportunidad de prueba y hacerlo lo mejor posible. Y ahora vamos con la historia que te quiero compartir hoy. Hoy, como décimo punto y como historia con reflexión, me gustaría contarte una historia y sacar una lección que creo que puede ayudarnos a todos a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó y este le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje que necesitas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey.
Durante mi larga vida en Palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo lo cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces y la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó el anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un mensaje tremendamente valioso para ese momento. El mensaje decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente de lo que se cernía sobre él, y era un gran silencio. El enemigo debió haberse perdido en el bosque, o debía haberse equivocado de ruta, pero lo cierto es que le rodeó un inmenso silencio. Ya no se oía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó el reino. El día de la victoria, entrando triunfador en la ciudad, hubo una celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano, «este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas». Bueno, aquí te dejo esta historia, y es que el 10º punto que quería compartir contigo era esta misma reflexión, y es que todo pasará. A mí, en algunas ocasiones en las que me ha dado miedo enfrentarme a una situación, o en la que me he visto muy presionado, o he tenido que tomar decisiones en momentos críticos, me ha ayudado mucho el pensar que todo pasará. Y quería ilustrártelo con esta historia que me gusta y creo que puede ayudarte como lo ha hecho conmigo. Así que aquí te la dejo para que reflexiones con ella. Y ahora quiero decirte 4 puntos sobre los que yo haría hincapié y sigo haciendo hincapié para prepararme para este tipo de situaciones en las que tienes que tomar decisiones difíciles. El primero de ellos es que trabajes tu valentía y tu decisión diariamente, ya que, como hemos dicho, el trabajarla diariamente te va a preparar mucho mejor para el momento en el que estas cosas sucedan. El segundo es que estudies a los mejores, que leas biografías, que leas libros de personas que han tomado decisiones antes que tú y ver también qué momentos difíciles han enfrentado, cómo lo han hecho y cómo han alcanzado el éxito en ese momento. El tercer punto es que mantengas tu percepción lo más abierta posible. Y aquí añadiría también la absorción de información. Es decir, que tu percepción y tu observación en ese momento y en todos siempre se mantenga lo más abierta posible. Tanto desde el punto de vista de mentalidad de apertura, como en ese momento en el que vamos a vivir esa situación, debes tener tus sentidos al máximo y tu capacidad de percepción y de absorción de información también al máximo. Y el cuarto punto es que proceses lo suficiente y decidas con seguridad. Y que asumas la responsabilidad de lo decidido, porque como hemos dicho, siempre va a haber criticones, siempre va a haber gente que desde la barrera juzgue las decisiones que has tomado. Entonces procesa la información que tienes y decide con seguridad. Y ten confianza en que estás preparado para enfrentar esa situación y para tomar la decisión correcta. Hasta aquí el contenido de hoy. Antes de despedirme, quiero animarte a que te suscribas a mi newsletter, ya que es a través de ella por donde voy a informar a todos mis suscriptores de eventos, colaboraciones, formaciones que vaya a ir sacando los próximos meses. De hecho, ya hemos lanzado la primera y vienen más para los próximos meses, así que te animo a suscribirte porque vas a recibir mucho más contenido de liderazgo y también vas a tener acceso a todas las formaciones. Y solo lo voy a hacer para
los suscriptores de mi newsletter. Entonces te animo a que te metas si te gusta este podcast porque vas a obtener más información para aplicar diariamente. Nada más, muchas gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio y un saludo. Hasta luego.